Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar a través de este sistema en contacto y en comunión. Ustedes seguramente muy cómodos ahí en su casa o en la oficina, y quienes nos escuchan en el auto, porque la señal también se emite a través de Ambiente Estéreo 88.4. Para todos un abrazo muy especial. Dios tiene una palabra para nuestros corazones hoy. Recuerde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dispongamos nuestro espíritu, abramos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir los pensamientos del Señor. Estaremos orando por sus necesidades. Si le es posible, a través del chat, envíenos su petición. Finalizando la célula, haremos una oración de fe, declarando un milagro para su vida. También tendremos las preguntas, las respuestas, como es habitual, y por supuesto, la alabanza, la adoración y la exposición de la palabra. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por esta célula. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestras familias, nuestra descendencia. Tu palabra dice: joven fui, envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias porque tú sostienes nuestras familias, y te pedimos, Señor, que esta palabra que tienes para nosotros hoy, Señor, quede implantada en nuestro espíritu, produzca mucho fruto. Vamos a orar por las peticiones, vamos a alabarte, vamos a aprender de ti. Así que gracias, Señor. Bendecimos a cada persona que está conectada en los taxis, en los carros, en el transporte público, a través de la emisora, en los hospitales, en las cárceles y fuera del país. Gracias, Señor. Haz tu obra preciosa hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tiene la Biblia a su alcance, ya sea en físico o a través de la aplicación, abra su Biblia en el Salmo capítulo 1. Vamos a leerlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien. Sino que de día y de noche meditarás en el libro. Esta es la palabra del Señor que nos invita a no solo leer, sino a meditar en ella. Dejamos un versículo para esta semana, Josué 1:5. ¿Lo recuerda? Muy bien, repítalo conmigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Otra vez. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El texto para meditar, memorizar y meditar esta semana, le sugiero que sea Deuteronomio 8:10. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 8:10. Esta es la palabra del Señor para usted y para mí. A ver, repitámosla. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 8:10. Otra vez. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Vamos a memorizarlo, vamos a meditar en ello, vamos a pensar. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Cantemos, alabemos, glorifiquemos al Señor. Ya vienen las preguntas, las respuestas, la palabra que nos comparte Ivonne hoy, y por supuesto las peticiones de oración. Mientras cantas y meditas en esta canción, levanta tus manos delante de la presencia del Señor. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor.
nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio tan incomprensible, que el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor se levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará en mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué bueno ha sido alabar al Señor, qué bueno es cantar cánticos a su nombre, Él es digno de toda la gloria. Llegó el momento de que estudiemos la palabra de Dios a través de las preguntas y las respuestas. Qué bueno que ustedes participen. Los felicito, los que cada 8 días están escribiendo la respuesta, los que participan, los que aprenden acerca de lo que leemos en la palabra de Dios. Y hemos venido estudiando el libro de Romanos, seguiremos en él, así que por favor aliste su Biblia. Les recuerdo la metodología. Leemos la palabra, un versículo, a partir del versículo hacemos una pregunta y ustedes tienen el tiempo para que escriban su respuesta o la compartan con su familia. Vamos con el libro de Romanos, la primera pregunta.
Romanos capítulo 5, versículo 4, la pregunta, ¿qué produce la paciencia? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 4. Le repito la pregunta mientras usted va escribiendo ahí en el chat la respuesta correcta. ¿Qué produce la paciencia? La respuesta, prueba. ¿Qué produce la paciencia? Prueba. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué produce la prueba? Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Segunda pregunta. ¿Qué produce la prueba? Escriba por favor su respuesta según el texto que leímos de Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la respuesta es esperanza. Muy bien. Tercera pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, según este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 5, por favor escriba su respuesta a la pregunta. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? La respuesta, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuarta pregunta, Romanos capítulo 5, versículo número 6. ¿Por quiénes murió Cristo? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pregunta número 4. Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Por quiénes murió Cristo? La respuesta muy fácil, muy sencilla. Cristo murió por los impíos, por los impíos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quinta pregunta. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? La respuesta, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, llegamos a la última pregunta. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 9. La pregunta, ¿cuál es el fundamento de nuestra justificación? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muy bien, última pregunta. Según Romanos capítulo 5, versículo 9, le repito la pregunta. ¿Cuál es el fundamento de nuestra justificación? Y la respuesta es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra justificación. Muy bien, de esta forma llegamos al final de las preguntas y respuestas aquí en la célula Pay en casa. Ya viene Ivonne a compartir el mensaje. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.
Un saludo para todos nuestros queridos oyentes y televidentes de la célula Pay en Casa. Qué bueno encontrarnos en este horario y espero que usted esté con sus familiares y amigos, y si no está con ellos, bueno, tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Hoy quisiera hablarles acerca de uno de los personajes favoritos de muchas personas en la palabra, y es Josué. Josué llegó un momento en su vida en que tenía que asumir muchos retos. El reto principal que tenía que desarrollar era llegar a la tierra de Canaán, conquistarla y luego repartir francamente toda la tierra que de una u otra manera Moisés ya le había determinado tiempo atrás. Y Josué, por supuesto, llega a un punto en el que empieza a esperar que el Señor hable, y el Señor declaró una palabra hermosísima que encontramos precisamente en Josué capítulo 1 versículo 5, que hoy quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Una tremenda palabra que recibe Josué en ese momento, y que es determinante para todo el camino que tenía que seguir y que tenía que llevar adelante y a cabo en todas sus tareas y todas sus labores. Y Josué decide descansar en esta palabra. Cuando nos trasladamos ya al capítulo 6 del libro de Josué, encontramos que ellos ya han pasado el Jordán, que ellos ya se encuentran en un punto en el que es decisivo tener que introducirse en una ciudad. Si no se introducen en esa ciudad, pues no iban a poder alcanzar a conquistar y luego a repartir la tierra, que era la tarea principal que tenía en ese momento Josué. Así que encontramos allí, en la mitad de su camino hacia esa tierra de provisión, a esa tierra de bendición como lo era Canaán para ellos, la tierra donde fluye leche y miel, una gran ciudad fortificada. Dice la historia secular que es la ciudad más antigua que nosotros podemos encontrar, y era una ciudad desarrollada para su momento, tenía grandes ejércitos. De hecho, cada ciudad que se encontraba dentro de Canaán era una ciudad-estado desarrollada con su propio presidente, por decirlo de alguna manera, y sus propios ejércitos. Pero esta, Jericó, era la principal, una ciudad con unas murallas muy altas, gruesas ellas, y esta era la ciudad capital en la que ellos ingresaban, y al conquistarla pues determinaría su victoria frente al resto de las ciudades. Aquel que penetrara Jericó pues era francamente el héroe, el conquistador de ese momento y de ese lugar. Así que dice la palabra que Jericó, la ciudad, tenía unas puertas altísimas, unas murallas altísimas, gruesas, y que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Si recordamos un poco el contexto, ya las personas que estaban en Canaán, en este caso en Jericó, estaban enteradas del ejército del Dios viviente. Estaban enterados del poderío de Dios por las grandes obras y maravillas que había hecho con el pueblo de Israel desde su salida a Egipto. Y nadie, dice la palabra, podía entrar a ella, nadie podía salir de esta ciudad. Y la protección de Jericó dependía precisamente de lo que les estoy contando, de la forma robusta como se había construido, de esa muralla que la rodeaba, de esa resistencia que tenían sus grandes puertas. Y conquistar Jericó, como también se los había comentado ya, es el primer paso para que los hijos de Israel, los hijos de Dios, pasaran y pudiesen llegar hasta la tierra prometida. Es decir, sí o sí era un paso obligatorio, sí o sí tenían que conquistar esta ciudad para poder disfrutar de la herencia que el Señor ya les había entregado. Pero haciendo un poco más de resumen y contexto a lo que les estoy hablando, quiero que vayamos a Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, y podamos recordar esta porción de la Escritura. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días.
7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Me interesa muchísimo esta escritura que estamos leyendo allí en Josué capítulo 6, porque explícitamente el Señor le dice: Josué, usted tiene que hacer la tarea porque yo ya le entregué la ciudad. Es decir, lo que va a realizar o la estrategia que vamos a usar racionalmente, militarmente, puede que no concuerde con el conocimiento que usted tiene y con lo que los pueblos militares pueden llegar a realizar. Pero haga lo que le estoy diciendo porque ya le entregué la ciudad, le entregué las puertas, las murallas y le entregué a su rey. Y a esta palabra se acoge Josué y él comienza a realizar esa estrategia, a llevarla a cabo. Y lo que me llama la atención es que técnicamente una puerta viene a establecer un límite. Una puerta viene a permitirte disfrutar de aquello que está del otro lado o restringir el uso de eso que está al otro lado. Al otro lado de las puertas de Jericó lo que encontramos es bendición. Al otro lado de las puertas de Jericó lo que encontramos era la herencia que le pertenecía a los hijos. Si nosotros traemos esta palabra para nuestra vida hoy, a lo mejor usted sabe que tiene un proyecto de vida, sabe que tiene un propósito en su corazón, que tiene un sueño que quiere realizar y se han levantado ciertos obstáculos. Usted ha estado investigando de alguna manera alguna oportunidad. Pues bien, una puerta, aunque técnicamente hablando es un lugar como un límite, un lugar donde le da la posibilidad de entrar o salir a un sitio, pues una puerta en sentido simbólico o figurado es una oportunidad que nosotros tenemos. Y el Señor ya le había dicho a Josué: esa oportunidad que tienes ya está dispuesta para ti, porque Él ya le había entregado esa ciudad a Josué. Y esa es la palabra que hoy debemos retomar. Debemos mirar las puertas que tenemos a nuestro alrededor o mirar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Y con fe y confianza establecer y desarrollar la estrategia que el Señor nos ha dado, porque Él ya nos ha entregado esa oportunidad o esa puerta para que nosotros la atravesemos. Así que si usted en este momento está desarrollando un proyecto de vida, ya sea con su familia, ya sea en su ministerio, ya sea en su trabajo, comienza a observar un poco más, a ser más detallista en cuanto a las puertas u oportunidades que el Señor le está presentando para que usted pueda atravesarlas, porque el Señor ya se las ha dado. Y quiero que tome para sí la palabra que encontramos en Isaías capítulo 45, versículo 1 al 3. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero aunque aparece el nombre de una persona que existió hace mucho tiempo, sabemos que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Y esta es una palabra que el Señor le entrega a usted y que me ha entregado a mí para que podamos tener la seguridad de que la oportunidad y la puerta está abierta para nosotros. Esto dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre. Amén. Cuando usted lea Isaías capítulo 45 del versículo 1 al 3 y el Señor dice: esto dice el Señor a Ciro, usted ponga su nombre. Esto dice el Señor a Ivonne, esto dice el Señor a Enrique, esto dice el Señor a Danilo, esto dice el Señor a Cristian. Es una palabra que el Señor nos entrega hoy. Ahora, la ciudad de Jericó no solo tenía unas puertas altas, fortificadas, sino que tenía unos muros contundentes, robustos, gruesos. Incluso cuando leemos la historia
historia de Rahab nos dice que ella habitaba en las murallas, es decir, eran lugares donde uno podía vivir, crear una habitación. Esas eran las murallas que rodeaban en ese momento Jericó. Pues bien, Josué y el Señor entregándole esta ciudad no solamente logró introducirse en las puertas, sino que se derribaron los muros de la ciudad con aquella estrategia que el Señor les había entregado. Los muros en nuestra vida, en un sentido figurado, son aquellos pensamientos y fortalezas que se han levantado en nuestra mente y en nuestro corazón y que impiden que la palabra del Señor se desarrolle en nosotros. Eso impide que nuestra fe pueda verse y que el fruto de nuestra fe pueda ver la luz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Derribar esos muros, derribar esas fortalezas mentales, derribar esos pensamientos contrarios a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Veíamos hace un momento que la estrategia que el Señor le entrega a Josué era una estrategia ilógica para las personas que están en un ejército, incluso para el mismo Israel. Sin embargo, Josué no hace caso a la lógica, ni al razonamiento, ni al conocimiento que había obtenido por mano de Moisés, sino que él hace lo que el Señor le indica. Y esto nos enseña a nosotros que Josué sabía en qué momento derribar cualquier fortaleza o cualquier muro que se haya levantado en su pensamiento en contra de la palabra. Lo que le interesaba era obedecer a Dios, y eso es lo que nos debe interesar a nosotros, obedecer al Señor en las cosas que Él nos indique en su palabra. Ahora, ¿qué debemos hacer con esos muros en nuestra vida y en nuestros pensamientos? Pues debemos hacer lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me llama mucho la atención porque dice que debemos derribar las fortalezas del razonamiento humano, aquellos pensamientos que se levantan en nuestra mente carnal, en nuestro hombre natural. Y luego dice, debemos destruir argumentos falsos, mentiras que el enemigo viene a traer a nuestra vida a través de cualquier persona o de la misma circunstancia que se está levantando en medio del desarrollo de nuestro proyecto. Pero también dice que debemos destruir todo obstáculo de arrogancia. A veces es el orgullo, el que no nos deja llevar a cabo la voluntad del Señor, el que no nos deja obedecer sus mandamientos. Así que derribemos el orgullo. Pero también debemos olvidar el pasado. A veces nos quedamos mucho mirando en el espejo retrovisor, pensando en lo que en algún momento debimos haber dicho, hecho o realizado. Y ahí no podemos quedarnos. Mire lo que dice Isaías 43:18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me gusta esa palabra porque dice voy a hacer algo nuevo y dice ya está sucediendo. Usted tal vez se ha quedado esperando a que esa oportunidad llegue, pero el Señor ya la está desarrollando. Así que debemos olvidar ese pasado y fijarnos en lo que está sucediendo ahora, porque de eso también depende nuestro futuro. Y eso nos habla a nosotros acerca de tener fe, de caminar por fe y no por vista, porque el Señor ya lo está haciendo. Aunque estamos esperando que resulte en el mundo natural, el Señor ya lo gestó en el mundo espiritual, ya está sucediendo. Así que tenemos que tener fe en Dios. Dice la palabra, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La pregunta que cabe hacer en este momento es, ¿usted puede creer? Porque si usted puede creer, todo le es posible. Y esto era lo que estaban desarrollando los hijos de Israel. Ellos debían creer a la palabra del Señor y debían obedecerla, no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y Dios mismo les dio las instrucciones de lo que ellos debían hacer. Por favor, leamos Josué capítulo 6 del versículo 4 al 5 y vamos a desglosar unos pasos que son muy interesantes y que podemos aplicarlos en ese proceso que estamos llevando a cabo. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá,
Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Primero que todo, dijo el Señor, dele vueltas a la ciudad por 7 días, que el pueblo suba cada uno derecho hacia adelante. Lo que debemos hacer, aunque parezca ilógico a nuestro razonamiento y a nuestras enseñanzas o experiencia, es creer a la palabra del Señor. Sea lo que sea y lo que nos esté pidiendo, debemos realizarlo. Es la palabra del Señor. Número 2, debemos practicar la oración. El Señor les dijo a ellos, el pueblo debe gritar a gran voz. Y esa palabra gritar que encontramos en este versículo quiere decir clamar, quiere decir romper, quiere decir gritar, quiere decir alzar la voz, quiere decir cantar, quiere decir aclamar, quiere decir quebrantar a grito grande. Eso es lo que debemos hacer, mantenernos en la oración, pero también en la alabanza, glorificando a Dios en el proceso. Número 3, tenemos que aprender a usar el poder que tenemos. El poder que tenemos no solo se refiere al Espíritu Santo en nuestra vida, a la presencia del Señor en nosotros, sino aquella habilidad, aquella capacidad, aquel talento que el Señor nos ha entregado. Dice el Señor al pueblo que debían tocar las bocinas delante del arca del pacto. Y esa palabra bocina, o ese instrumento más bien bocina, es un instrumento de poder que podemos ver a lo largo de la palabra. En 1 Samuel capítulo 2, en el Salmo 89 también nos habla del poder de la bocina. Era aquella trompeta que se tocaba en medio de la guerra o que daba un anuncio importante. Y es en términos figurativos el hecho de empujar con poder, demostrar el poder que nosotros tenemos. Usted tiene una habilidad. En el momento que está desarrollando su proyecto de vida, su proceso, dígale al Señor que lo ayude, que lo capacite aún más en cuanto a las habilidades o talentos para que pueda ponerlos por obra. Número 4, alabe a Dios. Como ya hablábamos hace un momento, los sacerdotes eran los que tenían que tocar las bocinas. El pueblo gritó en el momento en que debían hacerlo y obtuvieron la victoria. Es la alabanza, la manifestación de la fe. Es la alabanza lo que va a determinar que el ambiente espiritual que estamos viviendo en el momento llegue a manifestar la gloria del Señor allí. Y número 5, tenemos que actuar. Usted no puede quedarse quieto, usted no puede tener una fe pasiva. La fe siempre va a actuar, la fe siempre nos va a revolucionar, siempre va a hacer que nosotros realicemos una acción. Ellos oyeron la palabra de Dios, hicieron conforme el Señor les había dicho, creyeron a esa palabra y por lo cual creyeron, asimismo actuaron. Y de esta manera, como el Señor le había dicho a Josué que le había entregado la ciudad, el rey, las puertas, los muros, todo lo que en ella había, se cumplió la palabra. Pero es fe en su palabra, fe en la palabra de Dios, obediencia, es decir, acción a lo que el Señor nos está diciendo en ella. En Josué capítulo 6 versículo 20 leemos: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. No siga esperando que algo suceda, sino más bien actúe, ore, cree y actúe basado en la palabra del Señor, y de esa manera lo que el Señor le ha dicho, usted podrá disfrutarlo como la herencia que ahora tenemos en Cristo. Y para disfrutar de esa herencia y de las bendiciones del Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hoy quiero invitarlo a que repita esta oración para que usted tenga la oportunidad de disfrutar de esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Danilo, por favor. Claro que sí. Usted va a repetir conmigo creyendo que Jesucristo, a partir de este momento, por la oración en fe que usted va a hacer, va a entrar a su corazón, va a vivir en usted, y el Espíritu Santo, viviendo en usted, lo va a guiar a toda verdad. Cierra sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, pero al tercer día resucitaste, te levantaste de los muertos. Así, Señor, que con tu sangre preciosa hoy me limpias de todas mis transgresiones, mis pecados y mis maldiciones. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te invito a vivir en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Espíritu Santo. Ahora que vives en mí, guíame, lléname de tu presencia. Muéstrame más acerca
de la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, lo invitamos a que a partir de este momento se congregue. Aquí sale la dirección en nuestra iglesia, aquí están los horarios, contáctenos, queremos hablar con usted. Consiga una Biblia, comience a leer la palabra de Dios. Ahí están los pensamientos de Dios. Y tercero, ore. La oración es un acto de penitencia, no es un acto aburrido. Es conversar con Dios, como cuando usted conversa con su familia, con su jefe, con su esposa, con sus hijos. Es orar con Dios, es contarle todo, sus necesidades, conversar con Él y escucharlo siempre. Amén. No olvide, ore, crea la palabra, actúe conforme a lo que el Señor dice. Recuerde que la fe es la habilidad de Dios para crear cosas de las que no vemos y por supuesto nosotros ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Quédese con nosotros, ya vamos a orar por todas sus peticiones. Usted en el milagro de Dios para su vida y sobre todas las cosas actúe, porque la fe se expresa a través de la acción. Dios tiene un milagro para usted, Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros. Dios va a actuar poderosamente. Si usted necesita un milagro en su salud, en su economía, en su familia, para todo hay recursos en aquel que murió por nosotros. Así que nos ponemos de acuerdo para orar. Dios escucha las peticiones, Dios escucha nuestra oración y la responde. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tus oídos están atentos a nuestra necesidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le ordeno a ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de los cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu mentiroso que ha traído dolor sobre el cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que salga ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro tu palabra, Señor, sobre los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Declaro esa palabra sobre su vida ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que sus órganos funcionan normalmente, que los niveles, Señor, en el azúcar se regulan en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a la célula cancerígena que se seque ahora mismo, al tumor, séquese en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno al tumor que se seque ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro cielos abiertos. Te pido, Dios, que tú estás haciendo un milagro, Señor, sobre la economía familiar, que tú estás colocando, Señor, una nueva estrategia para hacer un negocio, para establecer, Señor, la economía familiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que no pediremos prestado, sino que prestaremos a las naciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato ese espíritu de escasez, de endeudamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret, de pobreza. Le ordeno que suelte la economía familiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que vienen recursos extraordinarios del cielo hacia su casa, hacia su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, para que usted pueda pagar sus deudas, para que pueda cumplir sus sueños en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, por cada familia aquí representada, Señor, en cada oyente en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que haya un espíritu de conversión, un espíritu de perdón en el nombre de Jesús de Nazaret, que a través del obrar de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, tú seas obrando en la restauración, Señor, de las familias, de las relaciones entre los esposos, entre los padres y los hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Un espíritu de consolación, de consuelo sobre las personas, Señor, que han perdido algún ser querido en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que haya un cobijo tuyo, Señor, sobre cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret, que durante algún tiempo se ha sentido sola, abandonada en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que tú la cubras, Señor, con tu presencia, Señor, y sabemos, oh Dios mío, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele gracias a Dios. Hay un milagro para usted, hay un milagro que Dios ha comenzado a hacer. Dios envía su palabra para hacer aquello para lo cual fue enviada. Dios la apresura y cumple el propósito por el cual se da. En el nombre de Jesús de Nazaret, dele gracias a Dios y comience a hacer lo que usted antes no podía, porque la fe se expresa a través de la acción.
Muy bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento aquí en la Célula Pay en Casa. Lo invito para que se suscriba al canal de la Iglesia Cristiana Pay acá. Puede hacerle clic en suscribirse, active la campanita para que le lleguen los recordatorios, las actividades, los videos que estamos publicando aquí en nuestro canal de YouTube, en cada una de las redes sociales. Dentro de 8 días, nuevamente a las 7 de la noche, nos los invitamos para que nos acompañen y también acompáñenos en cada una de las reuniones presenciales aquí en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional. Feliz noche para todos. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pay y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pay. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.